Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del espectáculo turco, donde la pasión y el drama nunca se detienen. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho chisme jugoso para disfrutar. Porque de eso se trata hoy, amigos míos. Prepárense porque tenemos un vídeo que les va a volar la cabeza, un vídeo que ha estado circulando por las redes sociales como pólvora y que, por supuesto, no podíamos dejar pasar por alto. Hoy vamos a sumergirnos en lo más profundo de una confesión que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y que involucra a dos de las figuras más queridas y admiradas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, lo han oído bien. Después de años de especulaciones, rumores y silencios incómodos, parece que finalmente tenemos una versión, una perspectiva sobre lo que realmente sucedió. Vamos a analizar las declaraciones, los gestos y las posibles interpretaciones de lo que Burak, supuestamente, le dijo a Neslihan. ¿Será una disculpa tardía? ¿Una aclaración necesaria? ¿O simplemente más combustible para el fuego de la controversia? Todo eso y mucho más, lo vamos a descubrir juntos en los próximos minutos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones y secretos revelados, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a nuestro canal. Aquí encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos, análisis profundos y, por supuesto, mucho drama del mundo del espectáculo turco. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desenmascarar esta confesión de Burak. Como sabrán, Burak Özçivit y Neslihan Atagül, ambos talentosos y carismáticos actores, compartieron pantalla en la exitosa serie Kara Sevda, también conocida como Amor Eterno. La química entre ellos era innegable y su interpretación de Kemal y Nihan enamoró a millones de espectadores en todo el mundo. Sin embargo, detrás de las cámaras, la historia parece ser un poco más complicada. Los rumores de una supuesta mala relación entre Burak y Neslihan comenzaron a circular casi al mismo tiempo que la serie alcanzaba su punto máximo de popularidad. Se hablaba de celos profesionales, de egos inflados y, lo más grave, de una tensión palpable en el set de grabación. Ninguno de los dos actores abordó directamente estos rumores en ese momento, lo que alimentó aún más la especulación. Burak, por un lado, se mantuvo hermético, prefiriendo concentrarse en su trabajo y en su relación con su ahora esposa Fariye Evcen. Neslihan, por su parte, también optó por el silencio, aunque algunos observadores detectaron ciertas indirectas y comentarios ambiguos en sus entrevistas que parecían confirmar que algo no estaba bien. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? Esa es la pregunta del millón y la respuesta, o al menos una parte de ella, podría estar en esta supuesta confesión de Burak. Según las fuentes que han filtrado esta información, Burak se habría puesto en contacto con Neslihan recientemente, después de años de silencio, para hablar sobre lo que sucedió durante la filmación de Kara Sevda. No se sabe con certeza qué motivó este acercamiento tardío, pero algunas teorías apuntan a un posible deseo de limpiar su conciencia, de cerrar un capítulo doloroso de su vida o incluso, de allanar el camino para una posible colaboración futura. La industria del entretenimiento turco es pequeña, y reconciliarse públicamente con una figura tan prominente como Neslihan podría abrir puertas que de otro modo permanecerían cerradas. La supuesta confesión de Burak, según las fuentes, se centraría en varios puntos clave. En primer lugar, Burak habría reconocido que su actitud durante la filmación no fue la más profesional ni la más amigable. Habría admitido que en ocasiones se dejó llevar por sus propios egos e inseguridades, lo que pudo haber afectado negativamente su relación con Neslihan. Se dice que la fama repentina y la presión de ser considerado uno de los galanes más importantes de Turquía le pasaron factura, generando una competitividad innecesaria y una actitud defensiva. También se rumorea que Burak, siendo relativamente nuevo en la industria en comparación con Neslihan, se sintió intimidado por su talento natural y su experiencia, lo que contribuyó a la tensión en el set. En segundo lugar, Burak habría expresado su arrepentimiento por no haber abordado los rumores de manera más directa y transparente. Habría reconocido que su silencio contribuyó a alimentar la especulación y a dañar la imagen de ambos. En la cultura turca, la imagen pública es extremadamente importante y los rumores de una mala relación profesional pueden tener un impacto significativo en la carrera de un actor.
La decisión de Burak de permanecer en silencio, aunque comprensible dada la presión de los medios y su deseo de proteger su relación con Farideh, finalmente resultó contraproducente y alimentó aún más el fuego de la controversia. Y en tercer lugar, y este es el punto más controvertido, Burak habría insinuado que parte de la tensión en el set se debió a la presión mediática y a los constantes rumores sobre una supuesta relación sentimental entre él y Neslihan. Habría afirmado que estos rumores, aunque infundados, generaron un ambiente de desconfianza y celos, tanto en su relación con Farideh como en su relación con Neslihan. La constante especulación sobre un posible romance en pantalla entre Kemal y Nihan traspasó los límites de la ficción y comenzó a afectar la vida personal de ambos actores. Farideh Ebsen, la esposa de Burak, también se vio arrastrada a la controversia, y los rumores de celos y desconfianza se intensificaron aún más. Este ambiente tóxico contribuyó a la tensión palpable en el set de Kara Sevda, y según las fuentes, fue uno de los principales factores que deterioraron la relación entre Burak y Neslihan. Por supuesto, toda esta información debe tomarse con pinzas. No tenemos una confirmación oficial de parte de Burak o Neslihan sobre esta supuesta confesión. Sin embargo, la credibilidad de las fuentes que han filtrado esta información es relativamente alta, y los detalles que han proporcionado son lo suficientemente específicos como para sugerir que hay algo de verdad en todo esto. Se rumorea que estas fuentes son personas cercanas a la producción de Kara Sevda, que, después de años de silencio, han decidido compartir su versión de los hechos. Ahora bien, la pregunta clave es, ¿cómo reaccionó Neslihan ante esta supuesta confesión? Según las fuentes, la reacción de Neslihan fue, en un principio, de sorpresa y escepticismo. Después de años de silencio, le resultó difícil creer que Burak estuviera realmente arrepentido y dispuesto a reconocer sus errores. Habría sentido que el daño ya estaba hecho y que la confesión, por sincera que fuera, no podía deshacer el pasado. Sin embargo, a medida que Burak explicaba sus razones y expresaba su arrepentimiento, Neslihan comenzó a suavizar su postura. Habría reconocido que ella también cometió errores durante la filmación de Kara Sevda, y que en ocasiones, se dejó llevar por la frustración y el resentimiento. Habría admitido que la presión mediática y los rumores sobre una supuesta relación sentimental también la afectaron profundamente. Se dice que Neslihan, al igual que Burak, se sintió atrapada en la vorágine de la fama y la especulación. La constante atención de los medios y los rumores infundados sobre su vida personal la desgastaron emocionalmente y la hicieron sentir vulnerable. También se rumorea que Neslihan, al igual que Burak, se sintió intimidada por la presión de mantener una imagen pública perfecta y de cumplir con las expectativas de los fans. Esta presión, combinada con la tensión en el set de Kara Sevda, contribuyó a la mala relación entre ambos actores. Al final, según las fuentes, Neslihan habría aceptado las disculpas de Burak y habría expresado su deseo de dejar atrás el pasado y de construir una relación más cordial y respetuosa en el futuro. No se sabe si esta supuesta confesión y esta supuesta reconciliación abrirán la puerta a una posible colaboración futura entre Burak y Neslihan, pero lo que sí parece claro es que ambos actores están dispuestos a dejar atrás un capítulo doloroso de sus vidas y a seguir adelante con sus carreras. Sin embargo, la posibilidad de una colaboración futura sigue siendo incierta. Ambos actores han seguido caminos diferentes desde Kara Sevda, y no está claro si estarían dispuestos a trabajar juntos nuevamente. Sin embargo, la reconciliación pública entre Burak y Neslihan podría allanar el camino para futuras colaboraciones y abrir nuevas oportunidades profesionales para ambos actores. Pero más allá de las posibles implicaciones profesionales, la reconciliación entre Burak y Neslihan tiene un significado más profundo. En un mundo donde la fama y el éxito a menudo generan rivalidades y conflictos, la disposición de ambos actores a dejar atrás el pasado y a buscar la reconciliación es un ejemplo inspirador de madurez y profesionalismo. La historia de Burak y Neslihan nos recuerda que incluso en las circunstancias más difíciles, es posible encontrar un terreno común y construir relaciones más saludables y respetuosas. En resumen, amigos míos, hemos explorado a fondo la supuesta confesión de Burak Özçivit a Neslihan Atagül, un evento que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Hemos analizado los posibles motivos de esta confesión, los puntos clave de la misma y la supuesta reacción de Neslihan. Hemos recordado los rumores y las especulaciones que rodearon la filmación de Kara Sevda, y hemos intentado separar la realidad de la ficción. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre la importancia del perdón, la reconciliación y la capacidad de dejar atrás el pasado.
Esta situación nos muestra que incluso en el glamuroso mundo del espectáculo, los seres humanos son susceptibles a los mismos errores, inseguridades y presiones que cualquier persona común. La historia de Burak y Neslihan con sus altibajos nos recuerda la importancia de la humildad, la empatía y la capacidad de aprender de nuestros errores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta información con ustedes. Recuerden que todo esto es en gran medida especulación basada en fuentes no oficiales, por lo que debemos tomarlo con pinzas. Sin embargo, creo que es importante estar al tanto de estos rumores y de estas noticias, ya que nos permiten comprender mejor la complejidad del mundo del espectáculo turco y las relaciones entre sus protagonistas. Además, este tipo de historias nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la presión mediática y la importancia de mantener relaciones profesionales saludables. Ahora me gustaría agradecerles de todo corazón por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. No olviden dejar sus comentarios abajo en la sección de comentarios. ¿Qué opinan de esta supuesta confesión de Burak? ¿Creen que es sincera? ¿Creen que Burak y Neslihan podrían trabajar juntos en el futuro? ¿Qué otros factores creen que pudieron influir en la mala relación entre ambos actores? ¿Cómo creen que la presión mediática afecta a los artistas en la industria del entretenimiento turco? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema tan interesante. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle un me gusta a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos, análisis profundos y mucho drama del mundo del espectáculo turco. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Prometo seguir trayéndoles contenido exclusivo y revelador sobre sus actores y series turcas favoritas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.